tan terribles, pero hasta en las mismas iglesias debemos de manejar también la intoxicación acústica. Exactamente. Bien, no solamente en los colmadones y en las discotecas, porque allá ellos, pero también debemos de tener la información de manejo de a qué decibeles el oído humano puede y debe de oír. Y más cuando el sonido es desagradable, porque el sonido puede estar muy afinado y escucharse bien aunque esté muy alto, pero cuando está desafinado, esas iglesias que tienen esos sonidos malísimos, por lo menos aquí hay muchos lugares, muchas iglesias que tienen ese sonido ya pesado. Sí, a veces nosotros los cristianos pensamos que con sacar las bocinas a la calle hacemos mucho trabajo. No es que no lo hagamos, pero entiendo que por lo menos debemos de controlar y tener la información, puesto que eso es muy sencillo en cualquier computadora ya hoy en día, bien, cualquier siervo que la vaya a manejar, en manejar los decibeles que debemos de manejar. Y hacer las alineaciones adecuadas. Bueno, pues en eso se basa el programa de hoy. Y de una manera o de otra, darle la información para que sepamos en qué decibeles nos debemos de manejar, y aunque todos los demás se quieran manejar mal, nosotros no tenemos por qué hacerlo mal, ¿verdad? Exactamente. Bien, mira, lo primero, según la Organización Mundial de la Salud, los decibeles que no ocasionan ningún tipo de daño, estaríamos hablando de 55, y a partir de 55, normalmente cuando llegamos ya a los 60, ya crea inconvenientes y malestares físicos. O sea, cuando tú pones la música o cuando tú pones unas bocinas que estén sonando de 60 en adelante, ya estarías ocasionando daños físicos al oído. Bien, por supuesto, ya cuando tú me estás hablando de cómo hay discotecas normalmente que se manejan de 85 decibeles y de ahí hasta más, bien, ya ahí estamos hablando de un peligro a nivel patológico. Okay. ¿A qué se refiere con un peligro? Bueno, un peligro puede venir desde Inflamación. cualquier patología, sí, puede ser una inflamación, puede ser muchísimos factores, porque realmente de una manera o de otra hasta una ruptura puede haber de membrana. Ok. Bien, sin querer tenemos que controlar y verificar dónde estamos metiéndonos y dónde y a qué decibeles debemos de manejarnos. Y por ejemplo, las personas que tienen el síndrome de Meniere, creo que es una enfermedad que es por el oído. Claro, ya eso son patologías del oído medio. ¿Pero le afectaría? No, claro, totalmente. Okay. Sí, le va a crear una alteración totalmente descomunal. Recuerda que el oído controla el equilibrio. Ok, sí. Bien. Del cuerpo, sí. Sí, las infecciones, por ejemplo, en los niños, sobre todo en los bebés, es muy común por un maltrato tanto de sonido como de higiene. Ok. Bien. Un mal manejo a nivel de oído puede darnos perfectamente, como tú dijiste, un Meniere. Incluso hasta cuando limpiamos el oído en exceso. Sí, mira, las enfermedades que tienen que ver con Meniere, ¿verdad? Tienen que ver por líquidos y va a ocasionar vértigos. Y por supuesto, tinnitus. Tinnitus. Sí, ese es el zumbido que uno oye. Oh, sí, cierto. Que por mucho que tú te quieras esconder abajo de la cama, lo vas a seguir oyendo. Bien. Okay. El tinnitus son rumores que uno escucha en el oído, a consecuencia de ruidos. O sea, fíjate cómo es. Lo que más ocasiona un tinnitus es justamente meterte en un sitio con unos decibeles altísimos. Okay. O sea, cuando tú, por ejemplo, te tiras 2 o 3 horas
en cualquier actividad, en cualquier concierto, en cualquier evento, bien sea cristiano, bien sea secular, y manejar unos decibelios de 65-70, de ahí hacia arriba, es casi normal que tú te pases la noche entera con tinnitus. Usted sabe, doctor, cómo yo me he fijado que me pasa eso. Cuando me hacemos una reunión familiar. Mi familia hablan mucho, hablan sí, duro. Hablan duro, sí. Hablan duro. Le zumba el oído luego a uno. Sí. Luego tenemos también otra patología que es el barotrauma. El barotrauma se hace por cambios de presión, de altura. Yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando tú coges una carretera y te coge una bajadita y ¡pam! Incluso, y caes como en ese vacío. Claro, incluso cuando nos montamos en avión también. Por supuesto, también. Sí. Pues el barotrauma normalmente viene por agua o por aire. Es cuando esos se siente, cambios. cuando se siente esa presión en el oído. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente quien regula ese tipo de patología es la trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Sí, que está posterior a la garganta y está en el oído medio. Es quien drena. ¿Bien? Por eso cuando uno va a la piscina, que uno le cae agua en el oído o a la playa, se siente esto pesado, la parte del oído y la garganta. Claro que sí. Sí. Normalmente uno hace ejercicios para desactivar e inclusive activar la trompa de Eustaquio. ¿Cómo cuáles? Comer chicle. Comer chicle, o sea, hacer por movimientos ejemplo. mandibulares. Sí, comer Ok. chicle. Si te has dado cuenta, cuando tú entras en un avión, la única manera que se te quita Sí. ese barotrauma es masticando un chicle. Ah, pues ya yo sé para el próximo día. Sí. Entonces, de una manera o de otra, ahí es que tú controlas porque ejercitas Ok. el oído, bien, para que haga ese movimiento y ese bombeo para que se active a nivel de trompa de Eustaquio. El dolor de oído normalmente es una otitis, puede dar fiebre. En los bebés muy chiquitos, tú te das cuenta de una vez, sobre todo porque el llanto no hay quien lo soporte. Okay, O sea, el sí. dolor de oído a ellos le da por llorar tremendamente. Está muy conectado a un dolor profundo. Incluso Bien. nosotros los adultos nos quejamos mucho cuando nos duele un oído. Eso, Sí, lo que un claro. dolor de oído y un dolor de ojo, eso es lo más grande. Y de muela, ¿eh? Ajá. Así mismo es. La estimulación calórica es un examen que se hace en el nervio acústico. Bien, se hace con agua fría y luego con agua caliente. Es un examen que se hace, los otorrinos saben muy bien, cuando tú tienes ese tipo de problemática, te ponen agua muy fría y luego te ponen agua muy caliente, bien, los cuales normalmente el ojo se mueve sin tu querer. Por el oído. Sí, eso Wow. es lo que te da, eso es lo que te da la frecuencia, dependiendo de cómo tú lo haces. De ahí el otorrinolaringólogo es que se da cuenta qué tan lastimado está tu nervio acústico. Increíble. Bien. El examen, lógicamente, del oído se hace con un otoscopio, que es ese aparatito, ¿verdad?, que todos conocemos, que lo entran a uno, que uno piensa que es como una pantalla. No es una pantalla, es una lupa. Es una lupa Sí. con luz, bien. Y de ahí, pues, ellos pueden identificar, bien, los especialistas, si hay rupturas, si no y demás. La segregación del oído es muy importante. Lógicamente tenemos una segregación normal, que es el cerumen. Bien. Es como la cerilla que uno... Exactamente. Ok. Pero si tú estás con ese cerumen ya muy amarillento, un poquito sangriento, y perdura más de 4 o 5 días, inmediatamente, y además existe dolor, tienes que ir al otorrino. Porque podría tener una infección, ¿verdad? Puedes tener una ruptura, puedes tener, como te dije, una ruptura de tímpano, puedes tener muchas complicaciones. Pero fíjate por dónde viene normalmente ese tipo de complicaciones. Viene por la mala práctica con los hisopos,
Sí. Que ahí es que yo quería llegar. Y los ruidos fuertes, o sea, Ok. intoxicación acústica. Bien, entonces de ahí normalmente no se le aconseja a nadie que utilice ese tipo de práctica. A las madres les encanta limpiar a los niños, le meten el hisopo hasta allá, que parece que le sacan hasta la memoria, ¿eh? Doctor, usted sabe que hay una enfermedad que es de limpiarse el oído compulsivamente. Sí, claro, no, es terrible e incluso es una mala práctica y por eso lo estamos nombrando en la farmacia de Dios. Cero hisopos. Sí, remedios caseros dentro de la farmacia de Dios. Cataplasmas, templaditas calientes externas. No por dentro, ¿eh? No, externas. Entonces vamos a hervir manzanilla. Bien, y con ese agua de manzanilla vamos a mojar una gasa, un pañito, bien, y por fuera lo vamos a poner, que no esté muy caliente. Eso es como para que el vapor penetre. No es tanto para que el vapor penetre, sino para que el mismo caliente mande a consumir el líquido que pueda quedar deambulando en el oído medio, Ok. puesto que, como dijimos antes, si en algún momento la trompa de Eustaquio no drenó, Claro. se va a crear una otitis. Ok. Bien, El entonces, doctor, aclare lo que es otitis. otitis es una inflamación, bien, del oído. Ok. Todo lo que es itis es inflamación en medicina. Ok. Entonces, cuando hay esa inflamación, esas cataplasmas templaditas, tirando a calentitas, de manzanilla, en paño, nos van a ayudar mucho. Tenemos también ajo, el jugo de ajo exprimido con aceite de oliva. Ese se puede usar internamente. Ese se puede usar en la boquita del oído, O sea, se puede... no metiéndolo allá para adentro con un gotero. Ok. Bien, sino echándolo en la boquita del oído. Acuérdense que el ajo es un buen antibiótico. Todo esto no es que usted no va a ir al otorrino. Esos son remedios caseros. Son remedios caseros para que si le molesta el oído, usted pueda hacerlos en lo que usted saca su cita y va al otorrino. Claro. Bien, acuérdense que en ningún momento yo como médico digo que esto es lo que debe de hacer. Claro, no se puede Bien. sustituir, hay que No, ir al porque doctor. si hay que poner un antibiótico, hay que mandarle ese antibiótico. Claro. Bien, por otro lado, remedios caseros, como le dije, para activar la trompa de Eustaquio. Masticar chicle. Masticar chicle. Bien. ¿Por qué? Porque el masticado de chicle va a ventilar la trompa de Eustaquio, la va a poner en movimiento y seguramente mande a drenar la secreción y se le pase la molestia. El que habla mucho entonces no tiene problema con la trompa de No, Eustaquio. yo nunca he tenido. Tenemos la cebolla. La cebolla también es antibacterial, pero esa la vamos a hacer igual que la cataplasma que te dije de manzanilla. Ok, solamente externamente. Externamente, inclusive la podemos hervir con la misma manzanilla. Ok. Y utilizarla mixta. Bien. Y luego, por último, me gustaría rápidamente decirles que ya más interno pueden utilizar un cóctel al 50% de echarse 3 gotas, bien, la cual la mezcla va a ser leche de vaca fresca y aceite de oliva extra virgen. Ok, Lo mezclan, lo ponen a temperatura tibio, no caliente. no caliente, pero sí tibio, bien, y se echan 3 gotas internamente y le ponen un algodón. Ese se va interno. Ese puede ir profundo. interno. Y seguramente los resultados van a ser maravillosos. Por favor, no pasen por alto ir a su especialista. Otorrino. Exactamente. Muchísimas bendiciones para todos y seguimos por esta misma vía. Nos pueden contactar a través de las redes sociales como Farmacia de Dios RD, tanto en Instagram como en Facebook. Claro que sí, a un servidor me pueden contactar vía WhatsApp en el 809-350. A un servidor me pueden contactar en el WhatsApp 1-809-350-0052 y en las redes sociales en Instagram es @Dr. Cobo Oficial.
Gracias por todo, muchísimas bendiciones.